Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Hermanos, leímos hace un momento el Salmo número 8 y cantamos cuán grande es Él. Este himno tan hermoso de alabanza a Dios, donde podemos reconocer quizás un poco la grandeza de Dios. Dios es un Dios muy grande. Alguien dice a veces con ánimo de alentar que Dios es más grande que mis problemas, que tus problemas. Pues sí, Dios es muy grande, muy grande. ¿Y cómo es que Dios puede tener memoria de cada uno de nosotros? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué soy yo? ¿Qué eres tú? Para que Dios tenga memoria de cada uno de nosotros. Parece increíble. Parece que somos casi 7,000 millones de habitantes en el mundo y Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Parece muy difícil. Pues sí, sí lo es, claro que lo es. Pero tenemos que pensar en este Dios muy grande, cuán grande es Él. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de la enseñanza. Llamamos el tema de hoy la enseñanza bíblica. Con esto tratamos de decir qué es lo que nos enseña la Biblia a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Claro, aprendemos algo en la escuela bíblica dominical, un poquito cada domingo, si podemos asistir, y podemos también tener estudios bíblicos con algunos maestros de la Biblia, gracias a Dios por ello. Pero creo que podemos tener mucho más si leemos la Biblia cada uno de nosotros y vemos qué enseñanza nos ha dado directamente la palabra de Dios, directamente. A veces hemos escuchado pues algunos predicadores que tienen una orientación doctrinal que a veces no nos parece bíblica, pero pues cada quien habla de Dios como quiere. Pero yo quiero ahora tratar qué es lo que dice la Biblia de Dios. Parece que no es tan fácil conocer a Dios, parece que es muy difícil, muy difícil. Si pudiéramos preguntar a cada quien, ¿qué es Dios para ti? ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué crees tú que es Dios? ¿Y qué tiene que ver Dios contigo? Contigo, conmigo. Como dice el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Le importamos a Dios, hermanos? Cada uno de nosotros le importamos. ¿Tendrá Dios cuidado, interés en cada uno de nosotros? Sí, perdón por gritar un poco, pero me emociona. Sí, hermanos, sí. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, tiene interés en cada uno de nosotros. A veces podemos pensar, ¿quién soy yo? Pues sí, ¿quién soy yo? Pues nada, menos que nada tal vez, pero para Dios somos cada uno importantes. Y claro, Dios es muy grande. ¿Qué es Dios para ti? Algunos podemos pensar que es un Dios protector, que es un Dios que nos hace milagros, que nos concede todo lo que le pedimos, que es puro amor. Dios es amor, dicen unos versículos por ahí de la Biblia. Dios es muy bueno, Dios nos quiere dar todo. Vamos a ver qué dice la Biblia, hermanos. Vamos a ver el Dios creador. Punto 2 de la hoja que le repartimos. Recuerden, la idea es de que con la hoja podamos recordar lo que tratamos y están los versículos escritos para facilitarlo. Los que creemos en la Biblia podemos creer que Dios creó todo y más nos vale. Yo creo que es muy difícil para los que no creen en Dios tratar de explicar cómo es que estamos en este mundo tan maravilloso, tan equilibrado, en el universo y todo, en una dinámica tremenda. ¿Y cómo es eso? Y los hombres y todo lo que
Dios ha creado, es muy difícil de explicar, pues es imposible. Lo único es que Dios es el que ha creado todo. Y aquí vamos a leer Génesis 1, del 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Bien, y sigue más, hermanos, ya saben, la creación, cómo fue en el Génesis capítulo 1. Y luego nos dice un poco más adelante: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermanos, los quiero animar a que creamos absolutamente en esto que nos dice la Biblia, que creamos que la Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia nos dice que Dios creó de tal manera, de nada, pues sí, de nada Dios dijo y fue. De la nada creó Dios los cielos y la tierra, y creó al hombre, y creó las plantas, y creó los animales, y creó todo. ¿Lo creemos? No es tan fácil creerlo. Bueno, quiero animarlos a que sí lo creamos, a que creamos en ese Dios creador de todo. De otra manera es muy difícil explicar cómo salieron las especies, y ya ven que evolucionaron, y de dónde salió la vida. Hay que recordar que Jesucristo también creó materia de nada. Si recuerdan el pasaje donde alimentó a 5,000, que hombres, más mujeres y niños, según parece, no había que darles de comer. Y dijo: ¿qué tienen? Pues unos cuantos panes y pececillos. Pues repártanlos, y fue multiplicando de nada. Creó la materia, Jesucristo. Y a un manco por ahí que pues lo sanó. ¿Cómo lo sanó un manco? Pues con una mano nueva. ¿De dónde? Pues de la materia que Dios crea. Jesucristo es Dios. Hermanos, que creamos en ese Dios que es el creador de todo. Un Dios omnipotente, todopoderoso. Ese es nuestro Dios. El que creó los cielos y la tierra y el universo. Recuerden, hemos hablado, van todos los planetas moviéndose a velocidades altísimas, 30,000, 40,000 kilómetros por hora, y no chocan. Y así ha sido por mucho tiempo, y así es por la eternidad. Y cometas que van y vienen por ahí cada tanto tiempo. Leí de uno que dicen que viene cada 5,000 años, cada 5,000. Obviamente no nos toca verlo, pero el cometa Halley sí nos tocó verlo, que viene cada 50 o 80 años. A esta generación nos tocó verlo. O sea, todo eso se creó solo. Si no creemos en Dios, si no creemos en este Dios creador, ¿cómo podemos explicar este mundo tan hermoso que tenemos? Pues hermanos, este es el Dios. Cuán grande es Dios, muy grande Dios. ¿Y tiene cuidado de cada uno de nosotros? Pues sí, hermanos, pues sí. Un poco difícil de aceptar, pero así es la realidad. A Dios le importa cada uno de nosotros. Vamos a ver qué ofrece Dios. ¿Qué nos ofrece Dios? Podemos ver en la Biblia qué es lo que Dios nos ofrece. A veces, un poco por ahí podemos pensar que nos ofrece el cielo, el paraíso, y pues aquí a ver cómo hacemos en la vida. Pues hermanos, nos ofrece mucho Dios. Aquí pusimos algunos versículos, claro que hay más.
Y los quiero animar a que puedan estudiar la Biblia cada quien, que podamos ir entendiendo más de Dios cada quien directamente. Si tenemos oportunidad de asistir a estudios bíblicos en la escuela dominical, pues qué bueno. Pero cada uno, yo creo que tenemos la oportunidad, tenemos la Biblia y podemos dedicar tiempo a estudiar personalmente cada uno la Biblia. Ya saben que soy un apasionado de la Biblia. Sí, hermanos, creo que esta es la palabra de Dios, es la instrucción de Dios para toda nuestra vida. Nos dice las bendiciones de Dios. En el Deuteronomio 28 lo podemos leer acerca de las bendiciones de Dios. Lo vamos a leer aquí. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Y sigue en el Deuteronomio 28, todas las bendiciones, vas a ser bendito tú, tus hijos, toda tu familia, todo lo que hagas será bendecido, y así. Nos ofrece bendiciones Dios, gracias a Dios. Nos ofrece su misericordia. En los 10 mandamientos, recuerden que dice Dios: yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En Deuteronomio 5:10. Hago misericordia a millares. A nosotros, ¿recuerdan un versículo que dice: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos? ¿Somos pecadores? Sí, hermanos. Algunos más que otros, está bien, pero somos pecadores. Y gracias a su misericordia. ¿Qué es la misericordia? Alguna vez me tocó en una clase dominical, por allá en Colombia, tocaron qué es la justicia, qué es la misericordia y qué es la gracia. ¿Qué es la justicia? La justicia es que recibas lo que mereces. ¿Qué es la misericordia? Que no recibas lo que mereces. Hiciste pecado, mereces castigo, pero la misericordia es la que nos evita recibir el castigo. Y la gracia, de una vez, ya que tocamos esto, la gracia es que recibas lo que no mereces, como nosotros. Gracias a Dios, por su gracia, estamos aquí presentes, estamos vivos, por la gracia de Dios. Vamos teniendo familia, vamos teniendo la iglesia, vamos teniendo cuánto. Es por la gracia de Dios, no porque la merezcamos. Justicia, misericordia y gracia. Nos da su misericordia, también nos da la gracia. Y más cosas, hermano. Esto es un poco de lo que Dios nos ofrece. En Juan 1, 11 y 12, ya saben que dice la Biblia, el Evangelio de Juan, que todo fue creado por Él, por Jesucristo. Y a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A nosotros pecadores, sí, a nosotros. Nosotros somos hechos hijos de Dios, los que recibimos a Cristo, los que creemos en Él, los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Nosotros somos hechos hijos de Dios. ¿Es poco o es mucho? A veces se nos puede olvidar. Pues claro, estamos en este mundo con tanta presión y problemas y cargas y todo, y se nos puede olvidar. Somos hechos hijos de Dios. Es mucho, hermanos, es mucho. A lo mejor el hijo de alguien por ahí recibe honores por ser el hijo de una persona extraordinaria. Pues sí, bueno, pues somos hijos de Dios, hechos hijos de Dios y coherederos con Cristo, nos dice, ¿verdad? En un versículo. Somos hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Nos lo ofrece Dios. Es lo que Dios nos ofrece, hacernos hijos de Dios. Bien, y nos libera del pecado. Vemos en Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Le dijeron otros de los judíos, ¿libres de qué? Pues libres del pecado. Yo soy uno de esos, que recibió la libertad del pecado, gracias a Jesucristo. Y yo sé que aquí también hay más, que recibimos la libertad del pecado. ¿Somos esclavos del pecado? Bueno, tal vez no todos, pero la Biblia dice que sí. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si uno dice que no ha tenido ningún pecado, pues hace mentiroso a Dios. Bueno, pues hermanos, es para que vayamos meditando un poco cómo está nuestra vida espiritual, cómo estamos nosotros, cada uno. ¿Hemos hecho pecado? Pues claro. ¿Somos esclavos del pecado? Tal vez de algunos pecados, algunos. Pues Jesucristo nos da la libertad del pecado. Si permanecemos en Él, seremos verdaderamente sus discípulos. La libertad del pecado. El pecado ya no se va a enseñorear de nosotros. Así es. Ya somos santos, cada quien, pues vamos en camino, hermanos. Vamos en camino. Pero todavía estamos en la carne y estamos sujetos a las tentaciones del cuerpo y de las presiones económicas y todo. Y podemos caer en tentaciones y pecar. Pero ya no somos esclavos del pecado, sino somos siervos de Jesucristo y podemos venir en nombre de Jesucristo, pedir perdón y nos restaura Dios nuestra comunión con Él. Y luego en Romanos 6:22, ya que habemos sido, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es lo que sigue, hermanos. Ya yo creo que todos los que estamos aquí, si alguno no, al rato hablamos un poco, pero si ya somos salvos del pecado, si ya somos libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por nuestro fruto la santificación y el fin, la vida eterna. Es poco, es mucho lo que Dios nos ofrece. Es lo que Dios nos ofrece. Y más cosas que nos ofrece en la Biblia. Nos ofrece mucho, hermanos. Nos ofrece que vamos a tener el proceso de santificación mientras estemos aquí. Nos interesa la santificación. Valoramos la salvación, la libertad del pecado. Valoramos realmente, hermanos, cada uno puede pensarlo de sí mismo. Oye, ¿realmente me interesa? ¿Realmente es importante para mí que ya no soy esclavo del pecado? Que soy libre del pecado y que voy a la presencia de Dios y que soy hecho hijo de Dios. Lo valoramos, hermanos. Me preocupa que no tan fácilmente lo valoramos. A veces nos enredamos mucho en todas las actividades que tenemos en nuestra vida, de trabajo y de la iglesia, de la familia, de cuánto, y se nos pierde, creo yo. Podemos perder esto que Dios nos ofrece y no le damos tanta importancia. Es importante lo que Dios nos da, la salvación de nuestra alma, la vida eterna, la vida eterna. Recuerden que es un poco complicado, que nos vamos haciendo viejos, todos. El que no se hace viejo, pues se muere y no se hizo viejo. Pero los que no se mueren, pues ahí vamos haciéndonos más viejos cada vez. Oye, tengo 81, quisiera vivir 200 años, pues por ahí hay algunos de 120 o 110, pues claro que pues están muy gastados, claro. Entonces podemos decir, ¿para qué quiero la vida eterna? Yo lo que quiero es la vida de ahorita, quiero divertirme ahora, quiero gozar de la vida ahora, tener toda la libertad de hacer lo que me dé la gana, lo que yo quiero, no sujetarme a nada. Bueno, ¿qué ofrece Dios? Nos ofrece bendiciones, su misericordia. La misericordia es mejor que la vida. ¿Se acuerdan que dice también por ahí en la Biblia? Tu misericordia es mejor que la vida. La misericordia de Dios, que no nos esté castigando por tantos pecados que cometemos constantemente. Pero pide algo Dios. También
También vamos a ver como en 30 minutos, a ver si podemos. Tanto, hermano, es muy ambicioso, pues sí, es muy ambicioso. Yo creo que esto podría ser un tema para desarrollarlo en un retiro espiritual, para profundizar en lo que Dios es, lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos pide y cómo nos ha dado el Evangelio y a Jesucristo, que son los puntos que vamos a tratar. ¿Qué pide Dios? En Deuteronomio 10, 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Qué es lo que pide Dios? Que lo ames, que lo temas y que guardes sus mandamientos. No es tanto, no es tan difícil. Si no los conocemos, pues está más difícil. Pero tenemos la Biblia para conocer qué es lo que Dios quiere que hagamos. Particularmente vemos en Marcos 12, 28 al 31, un pasaje muy conocido, que estaba Jesucristo hablando con los judíos y nos dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si recuerdan, esto es en relación con el versículo 5 de Deuteronomio capítulo 6, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu mente y todas tus fuerzas. Hermanos, la Biblia claro que es congruente, es la palabra de Dios. Entonces aquí vemos en el Nuevo Testamento cómo Jesús le dice cuál es el más grande mandamiento. Aparte, ya saben que en los 10 mandamientos, los primeros 4 se refieren a nuestra relación con Dios y los siguientes 6 en la relación con los demás personas. Y le agrega Jesucristo mismo. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En los 10 mandamientos, los primeros 4 es la relación con Dios y los siguientes 6 es la relación con nuestro prójimo. Bien, ¿es importante el amor para Dios? Pues sí, hermanos, sí. Una pregunta para cada quien. ¿Amas tú a Dios por sobre todas las cosas? ¿Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón? ¿Lo amas? ¿Le importa a Dios que lo ames? Sí. Puede decir uno, bueno, pues, ¿qué más da que me amen o no me amen? ¿A mí? Bueno, pues sí, a mí. Pero a Dios sí le importa que lo ames. No nomás que hagas sus cosas, sus mandamientos y todo, sino que lo ames. ¿Se acuerdan por ahí el capítulo 13 de la Primera de Corintios? El amor. Todo lo que dice del amor. Si hago esto y aquello y lo otro y no tengo amor, de nada sirve. Bueno, realmente es importante el amor. Para Dios es importante que lo ames. Que hagas cosas, está bien, pero es importante que lo ames. ¿Lo amas así? Cada uno de nosotros lo amaremos. A lo mejor podemos pensar, bueno, pues Dios es muy santo y yo soy muy pecador y pues ahí la llevamos. Que la realidad es que Dios quiere que lo ames por sobre todas las cosas. Bueno, pues capaz que nos falte revisar cómo andamos y ver que nos falta más amor a Dios. Claro, por sobre todas las cosas, sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa, nuestro esposo, sobre nuestros padres. Sí, recuerdan que Jesucristo dijo, el que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno de mí. El que viene conmigo y no es capaz de dejar a padre y madre por mí, no es digno de mí. Ay, hermanos, esto se pone un poco complicado. Sí, por favor,
Tenemos que ver que Dios es amor, sí, pero también justicia. Un Dios fuerte y celoso que también nos pide un amor. Nos dice que lo obedezcamos. Lo obedezcamos. En Juan 14:15 dice Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Pues a lo mejor así llamamos, Dios mío y Dios mío, pero no hacemos lo que Él nos dice. Porque no lo sabemos. Porque no lo sabemos. A lo mejor. Porque no nos interesa saberlo. Pues sí, porque no nos interesa saberlo. Honestamente, hermanos, aquí están todas las instrucciones de Dios para la vida. Tenemos que memorizarla toda, pues fuera bueno. Si no, cuando menos tener una buena idea de qué es lo que Dios quiere de nosotros. Que lo amemos, sí. Que lo obedezcamos, sí. Pero tenemos que conocer qué es lo que Dios quiere que hagamos. Si no sabemos, pues podemos decir, sí quiero obedecerlo. Bueno, pues aquí dice Dios qué. Y está complicado. Quiero animarlos a que creamos en que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios quiere el bien para nosotros. Entre más hagamos su voluntad, y más nos va a bendecir. En este pasaje de 1 Samuel 15:22, Dios le había dado la orden a Saúl, de que destruyera a Amalek y destruyera todo. ¿Recuerdan un pasaje por ahí del Antiguo Testamento? Destruye todo, aún las ovejas y todo el ganado y todo, porque todo estaba contaminado, corrompido, y le dio la orden Dios a Saúl que los matara a todos. De las cosas difíciles de entender, pero podemos ver, bueno, ¿cómo es posible que Dios quiera que maten a tanta gente y aún al ganado? Pues sí, Dios no es nada más amor. Algo habría de gran pecado en esa gente que Dios le pidió y le ordenó a Saúl que los matara a todos. Pero Saúl no lo hizo. Mató a la gente, pero se quedó con el ganado. Y entonces vino Samuel y le dice, ¿qué es lo que oigo? Pues el ganado, que lo guardamos para sacrificarlo a tu Dios. No viene aquí, pero es lo anterior. Para sacrificarlo a tu Dios, no al mío. No dice Saúl, a tu Dios, al Dios de Samuel, para sacrificarlo. Dice, no es cierto, no es cierto. Le dice Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer. ¿Y qué pasó con Saúl? Pues allí Dios lo desechó en ese pasaje. Antes dice Dios a Samuel, me pesa haber bendecido a Saúl, y en este pasaje lo desechó Dios. Y ya saben, Samuel ungió a David y siguió David por este detalle. ¿Cuántos detalles habrá en nuestra vida, hermanos? Recuerden que Moisés no entró a la tierra prometida por un detalle, por haber golpeado a una piedra en vez de hablarle. No es nada. Mucho más pecados hacemos todos los que estamos aquí, mucho más. Por eso, porque no le habló a la piedra como Dios le dijo, dame el agua, que andaban desesperados en el desierto, sino la golpeó desesperado, todo molesto porque lo estaban presionando mucho, y golpeó y con eso Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. A Moisés, ¿qué será con cada uno de ustedes y de mí? No tendremos ningún pecado, nada. Bueno, pues Moisés toda su vida, ¿cuántos años? 120, ¿verdad? Bueno, pues Dios le dio ese castigo de no entrar a la tierra prometida. Más vale que obedezcamos, hermanos. Obedecerle es mejor que cualquier sacrificio, que lo que sea, ¿verdad? Que lo ames, claro. ¿Podemos obedecerlo sin amarlo? Tal vez. Yo creo que sí. Por disciplina, por autodisciplina, pues hacemos cosas, aunque no sea nuestra voluntad hacerlas. Podemos.
que lo obedezcas. Bueno, dice Dios, obedéceme, obedéceme. Si no me amas tanto, no sé qué dirá Dios, ¿verdad? Pero quiere que lo ames por sobre todas las cosas. Pero a lo mejor no lo amas tanto. Bueno, de perdido, podríamos decir, cuando menos, obedecer a Dios, aunque sea de mala gana. Pero Dios aprecia la obediencia, definitivamente. Y que le tengamos temor a Dios. En Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, no nosotros, otros pecadores por ahí, no nosotros no somos insensatos. A lo mejor, hermanos, a lo mejor la sabiduría y la enseñanza no nos interesa tanto, la sabiduría de la palabra de Dios. Bueno, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Está bien? ¿Y qué es el temor de Jehová? Bueno, pues nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Bueno, eso no viene en la hoja, pero ya lo sabemos. Es aborrecer el mal. ¿Y qué es aborrecer el mal? La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco, dice Jehová. Aborrecer el mal, 4 cosas. La soberbia, la arrogancia, el mal camino, que andemos fuera del camino de Dios, y la boca perversa, que habla mentiras, que es falsa. Aborrezco. Eso es aborrecer el mal, y eso es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Bien, entonces los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Desprecian la Biblia? Pues sí, podemos decir, bueno, yo no soy. Cada uno sabe qué es. Y a Dios no lo podemos engañar. Yo creo que no. Cada uno puede saber cómo es realmente. En Deuteronomio 5:29, después de haber dado los 10 mandamientos en el capítulo 5, al final, nos dice otra vez un versículo que he citado muchas veces. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dice Dios. ¿Quién diera que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Me enternece, hermanos. Dios dice, ¿qué más quisiera? Que ustedes hagan todo lo que les digo, para que les vaya bien a ustedes y a sus hijos para siempre. ¿Qué más quisiera? ¿Qué más quisiera? Dice Dios. Yo creo que los que somos padres podemos comprender qué más quisieran, que nuestros hijos pues temieran a Dios y anduvieran en sus caminos y guardaran todos sus mandamientos. ¿Qué más quisiéramos? ¿Qué más? Es lo más importante. ¿Quién diera? Nos dice en Salmo 34:9, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Será cierto? ¿A los que le temen a Dios nada les falta? ¿Será cierto? Yo creo que sí. Y claro que lo creo, es la palabra de Dios y creo en toda la palabra de Dios. Y los invito a que crean, hermanos. Temed a Jehová vosotros, ustedes, sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Cuántos temores tenemos de que nos falte algo? Pues quién sabe cuántos cada quien podemos pensarlo. Y en Mateo 10:28 dice Jesucristo mismo, y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién? Dios. Dios es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios, nada más. Temed a Dios. Temed a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Pues hermanos, no menospreciar sus enseñanzas, no menospreciar la Biblia, tener temor de desagradar a Dios, tener temor de ofender a Dios. Recuerdan que dice Jesucristo, venid a mí porque me visteis desnudo y hambriento y en la cárcel y el otro,
y me visitaste, y así. Y le dicen algunos, oye, ¿cuándo te vimos? ¿En la cárcel? ¿O hambriento? ¿O desnudo? ¿O enfermo? En cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños que yo, a mí lo hiciste, dice Jesucristo. ¿Recuerdan ese pasaje por ahí también de la Biblia? Lo que hagamos a la demás gente, hermanos, hacerlo en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, y Él lo considera, le importa. En cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, y en cuanto le hiciste mal, pues a mí me lo hiciste, puede decir también Jesucristo. Despreciaste a alguien, no ayudaste a uno que te pidió algo por ahí. Lo despreciaste, fuiste muy soberbio, arrogante, cualquier cosa negativa. Bueno, pero fue con Él, no es con Dios. Lo que le hagas a la gente. ¿Se acuerdan ese pasaje? En cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. No hay que temer a Dios más que a Dios, nada más. Ya en una ocasión predicamos del temor. Hermanos, que lo recuerden por Dios y lo tengamos muy presente. Yo también, que también caigo en problemas y en angustias y cosas. El que teme a Dios no teme a nada. El que teme a Dios no teme a nada. Podemos tener el temor de Dios, agradar a Dios, estar en paz con Dios, estar seguros de nuestra salvación, sí. Y entonces no tenemos que temer nada. ¿Y qué tal si me quedo sin trabajo, sin dinero, enfermo y me muero? Hermanos, todos nos vamos a morir. Todos. Entonces no tienes que temer eso, pues claro que va a ser un hecho con cada uno de nosotros. Pero temer a Dios, que es el que te puede mandar al infierno. Temer a Dios, temerlo, de veras. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice otro versículo por ahí. El temor a Dios y el amor a Dios. Como que es difícil, pues sí, hermanos, sí es difícil. Necesitamos la ayuda de Dios para poder seguir en su camino, definitivamente. Bien, y nos da la oportunidad de arrepentirnos. Claro que Dios quiere que nos arrepintamos de lo que hacemos mal. Mateo 4:14. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de la tentación allá en el desierto, si se acuerdan, los 40 días, regresó Jesús y empezó a predicar estas palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras con las que empezó a predicar Juan el Bautista. Un poco antes, dice que empezó a predicar Juan el Bautista diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Son las mismas palabras que dice Jesucristo y las mismas que tenemos que decir nosotros a la gente, a todos: arrepiéntete porque está cerca el reino de Dios. Bien, lo que quiere Dios, lo que nos ofrece Dios, lo que es Dios. Y ahora vamos a hablar del Evangelio y Jesucristo. Las buenas nuevas. Otra vez, hermanos, quiero leer lo que nos habla del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lucas 2, del 8 al 11, cuando nació Jesucristo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Yo entiendo, hermanos, que este es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, lo que tenemos que llevarle a todo el mundo. Hay un Salvador, ¿un Salvador de qué? De tus pecados, para que no te vayas al infierno y no lleves una vida de fracasos aquí mientras vives en este mundo. Ese es el mensaje central del Evangelio. Hay un Salvador, que es Cristo el Señor, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Tal vez si no lo decimos bien, la gente no nos haga caso. ¿Salvador de qué? ¿De qué? Pues de los pecados. ¿De cuáles? ¿Yo qué? No he matado a nadie, no he robado a nadie.
¿qué pecados? No sabe ni qué pecados. Y vamos a decirle, oye, hay un Salvador. ¿De qué? Aún los judíos decían, y tal vez también algunos evangélicos también, oye, ¿de qué pecados? Si toda la vida he sido un santo. Bueno, recuerden que Dios dice que somos pecadores todos, ¿verdad? A veces se nos olvida. Bueno, si tenemos pecado, hay que arrepentirnos, arrepentimiento, ¿verdad? Y recuerden, cuando fue la dedicación del templo de Salomón, que lo pusimos por aquí también, ya que había terminado Salomón el templo tan maravilloso, con todas las instrucciones tan detalladas de Dios. Si leemos por ahí cómo eran las instrucciones para hacer el templo, las medidas y las cosas de oro y las cosas de bronce y lo otro, ¡qué bárbaro! Muchos detalles. Dios es muy detallista. Vemos también en el vestimenta de Aarón, si recuerdan, le vas a poner el pectoral y le vas a poner cosas y joyas y lo otro. Oye, pues ¿qué es este Dios? No es el Dios ese que nos hace todo lo que le pidamos y no nos pide nada, no. Sí es un Dios grande y celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Oye, ¿quién aborrece a Dios? Bueno, ya es una pregunta para cada quien. Oye, ¿realmente amo a Dios con todo mi corazón? ¿O no me interesa? ¿O no me interesa? Bien, dice que después de haber dedicado el templo y mataron un montón de animales en sacrificio, así fue como dedicaron el templo, dice que se le apareció Jehová a Salomón de noche. Se le apareció, así dice textualmente, antes de la segunda de Crónicas 7:14. Se le apareció y le dice Dios, si acaso yo mandare las plagas y quitare la lluvia y hubiera problemas porque el pueblo se ha desviado del camino de Dios, entonces le da una solución. Segunda de Crónicas 7:14, está fácil, 2, 7 y 14, ¿verdad? Segunda de Crónicas 7:14, para grabárnoslo. Y ya lo sabemos de memoria. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo creo que podemos fácilmente pensar en que si andamos mal, si nos está yendo mal en lo que hagamos, es porque algo estamos haciendo mal. No tenemos los resultados que queremos en nuestra vida personal, en la iglesia, en nuestro trabajo, en todo. No lo tenemos, algo. Bueno, no es culpa del mundo, es culpa de nosotros. ¿Qué estamos haciendo mal? Y arreglarnos con Dios. ¿Recuerdan allá? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, al final del Sermón del Monte. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura, todo. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo mal? Cada quien puede pensar en sí mismo. Si yo no hago ningún mal, es más, todo lo hago excelente, perfecto. Bueno, pues está bien, no vayamos a caer en soberbia y arrogancia que decíamos. ¿Qué estamos haciendo mal? Cada quien de ustedes y de mí, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que estamos ofendiendo a Dios para no tener lo que Él quiere? Darnos las bendiciones, que nos vaya bien, que prosperemos en todo lo que hagamos. ¿Qué estamos haciendo mal? Para pensar cada quien. El amor de Dios, ya saben, Juan 3:16. El gran amor de Dios. Después de estarnos dando las instrucciones y todo, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El centro de la Biblia, lo más importante. Pero antes de la venida de Jesucristo, pues tenemos también el Antiguo Testamento. También dijo Dios cosas. También pidió Dios que hicieran algo, que sigan sus mandamientos y así. Bueno, ahora tenemos a Jesucristo.
para que todos los que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. ¿Nos interesa la vida eterna? Bueno, a veces a lo mejor no nos interesa tanto. Me interesa la vida de ahora. Bien, yo he visto cómo Dios ha prosperado a mucha gente que se ha convertido del arroyo, del pecado, de los vicios, de quedarse. Un pastor que nos tocó alguna vez en una iglesia nos predicó. A mí me recogían en las calles mis hijos borrachos de las cantinas, y Dios lo tocó y le cambió su vida y lo hizo pastor, gracias a Dios. Y dice, mira, yo le digo a mi esposa, aquí están unos cuantos pesos, no ganaba nada, era un pastor de un pueblito por ahí, y yo sé que si ponemos lo poco que recibamos en manos de Dios, Él lo va a prosperar. Con lágrimas. Un pastor que conocía a Dios, que conoció, le cambió la vida y entregó su vida al servicio de Dios. Bien. Dios proveyó un cordero. El domingo pasado escuchamos una predicación de nuestro hermano Javier. Recuerdan que iba Abraham con su hijo y lo iba a sacrificar a Abraham, porque así le dijo Dios. Y van caminando y llevan la leña y le dice el hijo, papá, pues aquí vamos, llevamos la leña y vamos a hacer el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Así era, ¿verdad? ¿Dónde está el cordero? No sabía que el cordero iba a ser él, que Dios le pidió que matara a su hijo. Ya saben que al final, ya que lo iba a degollar, a su hijo, Dios pide tanto, gracias a Dios que no nos pide tanto a nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero Abraham sí, y detuvo, el ángel le habló al final a Abraham y le dijo, deténlo, ya veo que sí tienes mucho amor por mí, y salió el cordero. Le había dicho a Abraham al hijo, Dios proveerá, y ya estamos aquí, y lo amarró, recuerden, muy dramático, y ya arriba de la leña para el holocausto, hasta el último, hasta donde nos llevará Dios a cada uno de nosotros. Estamos en manos de Dios. El Cordero de Dios, ahí lo suministró Dios, ahí estaba un cordero agarrado entre los cuernos, dice por ahí. Y en Juan 1:29, ese Cordero de Dios, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le dijo Juan, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes había que matar a algunos animales para borrar los pecados, cubrir los pecados de la gente. Pero ahora es Jesucristo, el Cordero de Dios, que Dios proveyó para que nosotros pudiéramos ser salvos. El Cordero de Dios, Jesucristo. Y en Él se cumplió, como vemos en la parte siguiente, la profecía de Isaías, que lo voy a leer, lo que hizo Jesucristo, que lo profetizó Isaías 53, el 3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de todos ustedes y mí, de todos, de más gente. Ese Cordero de Dios, cuando lo vio Juan, pienso que estaba Jesucristo perfectamente bien, ¿verdad? Bien presentado, pues con toda la imagen de Dios. Pero luego ese mismo Jesucristo,
que hizo tantos milagros y que sanó a tanta gente. Ese fue el que pagó por nuestros pecados. Bien, ya vimos qué es lo que Dios es, qué es lo que Dios ofrece, qué es lo que Dios pide, y aparte, pues nos ha provisto el Evangelio, las buenas nuevas, para que podamos ser salvos, que ha nacido Cristo el Señor, y podemos ser salvos. ¿Qué tal si lo tenemos en poco, hermanos? ¿Qué tal si eso lo despreciamos? ¿Qué le parecerá a Dios? Que despreciemos todo lo que Él hace y nos da su santa palabra, y nos enredamos en otras actividades y cosas y nos alejamos de Él. Bueno, si estudiamos la Biblia vemos que Dios desechó a Saúl por un detalle, desechó a Moisés y a más, y a más. Y un ángel de Jehová mató a más de 130,000 del ejército de Siria que estaban rodeando a Jerusalén en una noche, y así. Oye, es algo muy serio, nuestro Dios, muy grande y muy serio. Para que tengamos cuidado cada uno de nosotros, hermanos, cómo estamos, cómo está cada quien. Podemos engañarnos y decir, oye, si no hacemos nada mal, no hago nada mal, todo lo hago muy bien y perfecto, ¿verdad? ¿Será? Yo creo que no. Yo creo que todos fallamos, todos somos pecadores. Gracias a Dios que Él ha provisto el camino para que podamos tener la salvación, la santificación y la vida eterna. Eso es lo que Dios ofrece. ¿Qué vamos a hacer? No he querido hacer una invitación, pero creo que ahora sí es un momento de que los invito a que consideremos mejor nuestra relación con Dios. Si creemos que en algo estamos débiles o que hemos fallado a Dios, que pidamos perdón, que nos pongamos de pie, los que podamos reconocer que somos pecadores y que necesitamos la ayuda de Dios para que podamos reconciliarnos con Dios. Los invito a que se pongan de pie, hermanos, y vamos a orar. Nos va a guiar nuestro hermano Javier en la oración para los que necesitan la ayuda de Dios. Que Dios nos ayude.